Quiero compartir una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 31, del 1 al 6. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Vamos a elevar una oración pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ilumine, que Él nos ayude, que Él se agrade, que esta enseñanza pueda ser de edificación para todos aquellos que invierten en ellos. Porque en el Señor, ¿verdad?, cada creyente debe invertir en sí mismo y no escatimar ni tiempo, ¿verdad?, sobre todo cuando es para crecer. Oramos. Padre Santísimo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me acerco a ti, Señor, reconociendo, Padre Santo, mi necesidad, reconociendo, Señor, que solo no puedo, pero, Señor, con el deseo de ser un vaso útil en tus manos. Por eso recurro al Espíritu Santo, por ayuda, por auxilio, pidiendo que Él me guíe, me ayude a expresar, Señor, esta enseñanza y que pueda ser de bendición para muchos, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mi tema que le quiero compartir en esta noche se titula ¿Cómo prevenir el suicidio? Este tema nos lo dio la doctora Montserrat Allende de Puerto Rico hace algunos años. Y creo que una de las razones de compartirlo es debido a que esta semana un hermano en la fe me comunicó, ¿verdad?, que uno de sus patrones, ya de la tercera edad, tuvo una crisis familiar y pues en esa crisis él le quitó la vida a su esposa y se quitó la vida él mismo. Lo tomé como algo que pasa todos los días, pero al siguiente día prendí la televisión en un programa cristiano y estaba un hombre, un hermano en la fe, compartiendo, ¿verdad?, que él había estado en la Marina de este país, Estados Unidos,
pero que a la edad de 6 años, en su casa oyó un disparo y él fue al cuarto de sus padres y encontró a su padre muerto, ¿verdad?, con un arma de fuego, y creció sin padre, creció, hermanos, ¿verdad?, con ese trauma de haber visto a su padre muerto. Pero la tragedia de él no termina ahí. Según él relataba, también su hija adolescente de unos 12 a 14 años, ¿verdad?, en un momento de crisis, la niña también recurrió al suicidio usando un arma de fuego. Y según testificaba este hermano, en su vida 6 personas de su familia habían fallecido por suicidio. Entendí yo que era el tiempo de compartir esta enseñanza, tratando de prevenir, ¿verdad?, el suicidio en una vida, porque nadie estamos exentos de crisis y de pasar una situación como la que muchos han pasado, ¿verdad? El trauma de llegar a un cuarto y encontrar a un hijo de 14, 16 años colgado o muerto por un arma de fuego o diferentes, una sobredosis, ¿verdad? Y por eso yo quiero darle algunas información de cómo prevenir el suicidio. Cada 40 segundos en algún lugar del mundo una persona se quita la vida. Ahora, se cree que el suicidio es la segunda causa principal entre los estados estadounidenses. De entre 10 a 34 años, alguien se quita la vida. Entonces, ahora, el CDC, que quiere decir control, o el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades, es quien lleva esta información también, aunque ellos, ¿verdad?, en estos momentos están monitoreando la crisis de la pandemia del COVID-19, pero también ellos llevan el control, ¿verdad?, de otras áreas, entre ellas el suicidio, y ellos son los que en sus estadísticas pues dicen que 45,000 estadounidenses aproximadamente se suicidaron de los 10 años en adelante. Entonces, esta cifra, esto sucedió en el 2016 y es alarmante. Yo creo que a nosotros nos debe de llamar la atención. Y como digo algunas veces, no podemos decir, a mí no me va a pasar, porque los que tenemos hijos, o como mencioné al principio, nadie estamos exentos de pasar una crisis, ¿verdad? Y bueno, el suicidio no es nada nuevo. En civilizaciones antiguas, como los griegos y los romanos, hoy yo compartí esta enseñanza en la iglesia, pero debido a una falla técnica, el mensaje no quedó bien grabado y tomé a bien, ¿verdad? Yo en partes pienso que es el enemigo quien se opone, ¿verdad?, para que esta información no llegue a nuestros hogares hispanos. Porque muchas veces yo he mencionado que nosotros los latinoamericanos por X razón descuidamos, ¿verdad?, el nosotros pues indagar sobre
temas importantes. Nos enfocamos muchas veces en las cosas más sencillas, cosas de entretenimiento, y por eso algunas veces también, como digo, nos señalan de que nosotros no invertimos en nosotros, que somos descuidados. Por supuesto que no podemos generalizar. Hay gente que siempre se está documentando, preparando, porque entendemos que tenemos hijos que quieren respuestas, y creo que nos vemos un poquito mal cuando les damos una respuesta vaga que no les convence a ellos. Por eso es importante documentarnos y ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos también pasan momentos difíciles en la vida. Bien, le decía que la civilización griega y romana, ya el suicidio era común y aprobado socialmente, para evitar, mire, el por qué era aprobado, para evitar el ser cautivos, el ser llevados prisioneros y esclavizados o aún asesinados. Preferían la muerte, y aún menciona aquí que también para expresar un ideal más elevado. Y el ejemplo, o le voy a dar un ejemplo bíblico de Abimelech, ¿verdad? Este personaje en una batalla, ¿verdad?, iba avanzando, y nos dice la Biblia, ¿verdad?, que en Jueces 9:54 dice así: entonces llamó apresuradamente a su escudero. Aquí aparece otra vez el escudero. Este es el escudero de Abimelech. En el capítulo 31 de Primera de Samuel que leímos, aparece el escudero de Saúl, el primer rey de Israel. Pero aquí Abimelech dice que llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió, ¿verdad? Por cuestión de honor, que no se dijera que una mujer le quitó la vida, pues Abimelech ordenó a su escudero a que le quitara la vida, para evitar, ¿verdad?, que esa vergüenza de que una mujer lo había matado. En pocas palabras, ¿verdad?, pues él murió. Ahora, en Jueces capítulo 16 hay otro ejemplo, y dice: muera yo con los filisteos. Este relato es de Sansón, ¿verdad?, un juez de Israel que, como ya sabemos, ¿verdad?, en un momento también él oró a Dios y pidió que se le llevara, ¿verdad?, a las columnas más grandes del templo, donde él oró a Dios, y, ¿verdad?, derrumbó ese templo donde murieron muchísimos filisteos, y también Sansón perdió la vida. Entonces, tengo un ejemplo que en el año 73 después de Cristo, ¿verdad?, un grupo de rebeldes israelitas se rebelaron contra el Imperio Romano y fueron y se escondieron en Masada. Masada es un monte alto y es muy peculiar, ya que en ese monte el rey Herodes mandó hacer un palacio, y Masada servía de protección porque solamente tenía dos entradas. Una entrada le llaman, ¿verdad?, el camino de la serpiente, porque tienes que subir en zigzag, porque es bien difícil subir. Ahora pues se puede subir en canastas, ¿verdad?, y es la manera de que uno puede conocer ese lugar. Pero estos rebeldes, aproximadamente 1000 personas, estuvieron aproximadamente un año, ¿verdad?,
y el Imperio Romano pues sitió el lugar, tratando de subir, de entrar, pero no les era posible. Después de muchos intentos, pasó un año y finalmente, ¿verdad?, lograron entrar a Masada, y aquel grupo de personas prefirió morir que entregarse al enemigo. Y murieron, como ya lo mencioné, todos. 2, 3 fueron los que quedaron para relatar cómo sucedió aquello, cómo murieron. Y nos relata un historiador llamado Josefo que los padres tomaban a sus hijos después de una tierna despedida y les daban muerte. Luego hacían lo mismo con las mujeres y por fin los hombres, los unos a los otros, ¿verdad?, se cortaban la yugular, o uno le cortaba a otro, y así era como murieron. Y esto ha quedado, hermanos, en la historia, pues como una manera de ellos prefirieron morir antes que entregarse en manos del enemigo. Bien, pero como mencioné, el rey Saúl también le ordenó a su escudero, después de haber sido herido, que su escudero le matara. Ahora, yo próximamente voy a estar hablando, ¿verdad?, de la función del escudero en una enseñanza, y este escudero prefirió, morir al lado de Saúl, su rey, ya que había jurado protegerlo y no podía matarlo. Él honró, ¿verdad?, esa promesa que hizo un día de protegerlo, ¿verdad? Y de esa manera Saúl se quitó la vida, pues se dejó caer sobre su espada, y así nos dice la Biblia que murió el rey Saúl, porque en ese día, en esa batalla, ya habían muerto sus otros 3 hijos, entre ellos Jonatán, el mejor amigo que tuvo David. Gloria al Señor. Entonces, pues encontramos más ejemplos en la Biblia de personas que se quitaron la vida. Y quizás viene a su mente Judas, que fue otro de los que se ahorcaron, ¿verdad? Y fue así como Judas murió. Los comentaristas mencionan que hubiese sido mejor morir luchando, refiriéndose a Saúl, ¿verdad? Porque él, al verse derrotado, prefirió morir que morir luchando. Y aquí, hermanos, encontramos una enseñanza de cómo nosotros miramos las circunstancias de la vida, cómo las enfrentamos. Hay 2 maneras de enfrentarlas. Se dice, hermano, que los capitanes de los barcos, cuando naufragian, el capitán es el último en abandonar el barco, y muchas veces mueren, ¿verdad?, como mostrando fidelidad a su trabajo, a su posición. No así con el rey Saúl, que tomó otra determinación de quitarse la vida. Entonces, es importante entender cómo nosotros reaccionamos a lo que nos pasa. Y hay 2 maneras que miramos en la Biblia, ¿verdad? O reaccionar, en este caso, quitándonos la vida, o reaccionar, ¿verdad?, haciéndole frente a los problemas. Bendito sea el Señor, y morir confiando en Dios. Pero no fue así con Saúl. Ahora, ¿cuál es el concepto, ¿verdad?, del cristianismo hacia el suicidio? Es una pregunta. ¿Cuál es nuestro concepto hacia el suicidio? Bien, pues nosotros creemos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Hay un texto en Deuteronomio 32, lo voy a leer brevemente. Deuteronomio 32 dice que en el verso 39, 32, 39, dice así: ved ahora que yo soy, y no hay 32, 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir
y yo hago vivir, ¿verdad? Yo hiero y yo sano. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Entonces, entendemos que es Dios quien nos ha dado la vida. Y creemos que es Dios, ¿verdad?, quien nos tenga que determinar el momento en que tengamos que dejar este mundo, esta vida. Bendito sea el Señor. Entonces, a pesar del alto índice de suicidios, la gente trata de ocultarlo. Cuando hay una tragedia en la familia, una de las cosas que usted va a escuchar en la familia, le dicen, no cuentes que tu papá se suicidó. O sea, tal parece que es una vergüenza que la gente sepa que un familiar nuestro se quitó la vida. Entonces, déjeme le digo que es una crisis, ya que he mencionado que pues una crisis, todos estamos, podemos pasar por una crisis. Y una crisis es un estado temporero de desajuste y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad para manejar una situación particular con los métodos habituales. O sea que enfrentas una situación y no la puedes manejar con los métodos habituales y de solución de problemas, y con la posibilidad de un resultado positivo o negativo. Tú tratas de buscar solución y puede ser que halles tanto lo positivo como lo negativo. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de las crisis? Bien, ¿verdad? Según los estudiosos, puede ser un desastre natural o un desastre causado por el hombre. Muerte, un divorcio, una sentencia penal, un despido de trabajo, enfermedad o un cambio de estado, ¿verdad?, financiero. Todo esto son causas comunes de crisis. Entonces, unas posibles respuestas a las crisis. Bien, pues después de un periodo de turbulencia, de turbulencia emocional, la persona vuelve a su estado usual de funcionamiento. O sea que puedes pasar una crisis y después de un estado de turbulencia puedes volver a la normalidad. Esa es una manera de reaccionar. La otra es cuando una persona se deprime y puede enfermar o llegar a hacerse daño. Son las cosas, ¿verdad?, en las que las respuestas a una crisis. Y queremos llegar a tu vida para que tú no solamente esto te ayude a ti, sino que tú puedas ayudar a otros. La verdad, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea que cuando alguien es salvo, hay fiesta en los cielos. Entonces nosotros debemos de alegrarnos si podemos salvarle la vida a alguien que está pensando en quitarse la vida. Muchas veces no reconocemos los síntomas y tristemente, y me refiero a los padres, muchas veces no se dan cuenta de que su hijo está pasando por una crisis, que recurren al suicidio. Ahora imagínense a un padre de familia, ¿verdad?, tener esa mala experiencia, no olvidar el momento cuando vio a su hijo colgado o muerto de alguna manera y que se quitó la vida. Es difícil superar este tipo de traumas porque uno dice, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué yo no me di cuenta de que él necesitaba ayuda? Entonces, es la razón por la que yo considero que es importante, ¿verdad?, que nosotros nos documentemos y podamos conocer, no solamente si algún familiar nos afecta,
sino también poder conocer algún amigo, alguna familia a la que nosotros podamos, ¿verdad?, ser de bendición y poder ayudar. Así que le felicito porque ha tomado a bien ver esta información. Es solamente una información, ¿verdad?, que una doctora profesional nos ha compartido a nosotros, los pastores, porque ellos saben que las tasas de mortandad por suicidio son demasiado altas. Y ahora con la pandemia, ¿verdad?, pues todo esto se ha disparado de una manera sorprendente. Y por eso queremos llegar a sus hogares. Nosotros creemos, yo creo firmemente en un llamado de Dios para mi vida, para que yo sirva a mi comunidad, a la iglesia donde estoy sirviendo, con un propósito, hermanos. El Señor nos ha también rescatado, bendito sea el Señor. Pero bien, le voy a dar la definición de suicidio, cosa que estamos hablando, ¿verdad?, del tema cómo prevenir un suicidio. Y definición de suicidio es todo acto destructivo, autoinfligido, fatal, realizado con la intención implícita o explícita de morir. También es cualquier acción intencionada con que se pone en riesgo la vida. Eso es la definición de suicidio. Entonces, un comportamiento suicida es cuando tienen la idea, cuando hay una amenaza o un intento de muerte o aún la muerte. Bendito sea el Señor. Ahora, permítame darle causas de comportamiento suicida. Hay causas. Y quiero decirle que las causas son multifactorial. O sea, son muchos los factores que llevan a una vida, ¿verdad?, a truncarla o a quitársela. Entre esos, el abuso sexual. Estos son causas. Abuso sexual o abuso físico. Historial familiar de suicidio o violencia. Pérdida humana, cuando, ¿verdad?, se pierde un ser querido. Un divorcio o separación, pueden ser, ¿verdad?, causas. Problemas académicos. Muchas veces pensamos que nuestros hijos no pueden tener problemas en la academia. Ellos se frustran cuando estudian y sienten que tienen materias que deben de pasar y se están atrasando y, ¿verdad?, pues se sienten presionados. También parece mentira la pérdida de un trabajo, ¿verdad? Hay quien reacciona negativamente, ¿verdad?, y recurre a quitarse la vida, ¿verdad? Pero acuérdese que hay dos maneras de reaccionar. El luchar, el esforzarte y levantarte y luchar por lo que quieres, y lo otro es lo negativo, que sería, en este caso, ¿verdad?, perder la vida o quitársela. También los trastornos emocionales. Hay, ¿verdad?, jóvenes o personas que están pasando trastornos emocionales y recurren a las sustancias, ¿verdad?, en este caso, drogas, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Y muchas veces abusan de esas sustancias que también los llevan a la muerte. Y en una crisis emocional recurren muchas veces a usar sobredosis de ciertos medicamentos o drogas. Bendito sea el Señor. Le quiero mencionar algunos mitos y realidades de lo que la gente muchas veces, por ejemplo, un mito es preguntar a una persona sobre suicidio, ¿verdad?, que lo incita a hacerlo. Que si tú le preguntas a una persona, ¿verdad?, y le hablas sobre el suicidio, él va a querer hacerlo. En realidad eso es solo un mito. La realidad, ¿verdad?, es hablar sobre el suicidio, disminuye el riesgo. También un mito es que el que se quiere suicidar no lo dice. Es solo un mito. Porque la verdad es que la mayoría lo expresa y expresa su intención de acabar con su vida.
Ahora, otro mito es que el suicidio es un acto impulsivo o manipulador. La verdad es que responde a muchos factores a considerar. O sea que no es verdad que es un acto impulsivo o manipulador. Muchas veces esto es reacción a muchas circunstancias que la persona está pasando. Entonces, muchos dicen que es necesario que un profesional sea quien les ayude. Eso es solo un mito. Yo estoy tratando, ¿verdad?, de decirle que toda persona podemos ayudar en un momento de crisis a otra persona y darle una palabra de esperanza, de aliento. Por eso es que el creyente siempre tiene una palabra de aliento, de esperanza. Imagínese que alguien que perdió la razón de vivir, el por qué vivir, no tengo por qué vivir. Bueno, si usted supiera que Jesucristo le ama tanto, que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted, ¿verdad?, un día no sufra eternamente, supiera que Él le da nuevas fuerzas de vivir, pues correría y le aceptaría su perdón primeramente, aceptaría la paz que Él ofrece. La gente está hoy en día en busca de tantas cosas, ¿verdad?, queriendo llenar el vacío que hay en su corazón. Pero es importante entender que ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo, ¿verdad? El ser humano tiene sed de esto, de las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Pero es importante saber que Cristo es el agua que sacia nuestra sed del alma. Por eso el anhelo de nuestro corazón es de que usted acepte a Jesucristo y Él le revele las grandes bendiciones que tiene para su vida. Porque es importante entender que todos esos adolescentes, niños, jóvenes que se quitan la vida y aún adultos, ¿verdad?, ellos no tenían una razón para vivir. Y eso es una mentira, es un engaño del diablo. Realmente, si supieran que ellos pueden ser un instrumento útil en las manos de Dios, ¿verdad? Hay tanto para hacer, pero bueno, continúo, ¿verdad?, mencionándole que quiero darle unas señales de peligro que usted y yo debemos de conocer. Lo voy a hacer un poco más rápido para avanzar, porque tampoco me gusta cansar a la gente. Sé que su tiempo es limitado muchas veces, hace el esfuerzo, pero yo le felicito, porque la única manera de crecer es sentándonos y aprender. Si usted quiere aprender de la palabra de Dios, debe sentarse, ¿verdad?, y leerla. El próximo mes de septiembre nosotros le reconocemos como el mes de la Biblia. Vamos a estar haciendo énfasis sobre la palabra de Dios. Señales de peligro: comportamiento agresivo, comportamiento pasivo, uso de alcohol y drogas, cambio en los hábitos de comer, cambio en los hábitos de dormir. Estas son, ¿verdad?, señales de peligro. Miedo a la separación, cambio de personalidad, cambios súbitos en el estado de ánimo, poco interés en el trabajo, incapacidad para concentrarse, pérdida o ausencia de amigos, pérdida de una persona significativa, pérdida de algo importante. Muchas veces pensamos que un joven, al perder la relación con su novia, no le puede afectar. Decimos, hay muchas, pero él ya tenía ilusiones con aquella joven, y él siente que sin aquella joven su vida no tiene sentido. Entonces nosotros debemos estar siempre alertas, porque como dije al principio, a veces pensamos que eso a nosotros no nos va a pasar, y por ende somos un poco descuidados muchas veces, ¿verdad? Y después ese lamento. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que es mejor prevenir, como dice el dicho allá afuera, es mejor prevenir que lamentar. Bendito sea el Señor.
Seguimos con las señales de peligro, que entre ellas obsesión con la muerte, repartir objetos muy queridos. Si usted ve que su hijo está repartiendo muchos de sus juguetes, de sus cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Hacer algo así como un testamento, usted lo mira con la autoestima baja, eventos humillantes, desesperación, desesperanza, solo. O sea, él se puede sentir solo y puede decir, nadie se interesa por mí, o por él, o por ella, o por etcétera. Nadie lo quiere, no lo escuchan, nadie lo entiende. Todos estos pensamientos lo van llevando a la depresión, ¿verdad? Y muchas veces ellos se frustran y dicen, nada me sale bien, no hay solución, este problema ya no tiene solución. Entonces, se siente impotente para cambiar su situación. Y ahí es donde viene el pensamiento, no vale la pena seguir viviendo. Yo creo que los demás estarían mejor sin mí. Mire cómo el enemigo, ¿verdad? Pues viene y a engañar. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y estas palabras tenemos que tenerlas en mente. Esto no es porque solamente a alguien le gustaba escribir. Están ahí para decirnos a nosotros que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, y que él, como ya está perdido y no hay esperanza para él no quiere irse solo, él quiere llevarse a cuantos más pueda, ¿verdad? Entonces, voy a hablarle de unas señales, o le estoy hablando de unas señales de comportamiento suicida, que son expresiones. Voy a matarme, mi familia estaría mejor sin mí, me quiero morir, no quiero seguir viviendo, ya nada me causa placer, no tengo por quién vivir. Y algo que usted y yo no debemos hacer es ignorar el problema. Usted no puede tomar una actitud como diciendo, no me importa, esto es algo serio. Y no podemos, ¿verdad?, ignorar el problema. No lo rete a que lo haga. No se ponga a sermonearlo, ¿verdad? Porque él está en una crisis y él necesita ayuda. Y entonces usted tiene que, de eso se trata, de saber cuándo hay necesidad para poder ayudar. Entonces, no tome en broma la posibilidad del comportamiento suicida. Entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, debe de intervenir de una forma inmediata, no dejarlo solo, ¿verdad? Tratar de dialogar con él. Y hay algo que recomendaciones, ¿verdad?, que nos dan los profesionales para evitar, ¿verdad?, un trago amargo en una familia. Entonces, debemos de prestar atención, tomar en serio, escuchar. Es un momento de hablar con ellos y escucharles, ¿verdad?, para que ellos se desahoguen y expresen, ¿verdad?, cómo se sienten. Ahora, debemos de ponernos en el lugar de aquella persona, entender lo que está pasando, lo que está viviendo, y poder entenderle que realmente él piensa que no hay salida. Pero personalmente digo yo que no hay problema o situación que no tenga una salida. Bendito sea el Señor. Cuando esperamos en Dios, Dios siempre tiene una salida. Así que hablar con la persona, ¿verdad?, transmitirle calma, tranquilidad y buscar la manera, pues, de ayudarle.
Bien, otro de los métodos, ¿verdad?, es la sesión de desahogo, cuando usted, ¿verdad?, pues le hace preguntas y donde dice dónde estabas, qué hiciste, qué vistes, qué oíste, qué sentiste, cómo te sientes ahora, qué pensaste, qué piensas ahora. Una manera de preguntarle, pero en forma de charla, ¿verdad?, tratando de ayudarlo. Bien, pues el tiempo siempre es nuestro, bueno, no es nuestro enemigo. El tiempo avanza siempre, no se detiene. Cuando usted pone su sopita en el microwave y le pone 3 minutos y viene de 90 hasta llegar a 0, y usted va contando que ya 60, 59, va disminuyendo la numeración, los segundos, así como va disminuyendo nuestra vida, ¿verdad?, también se va achicando cada día. Cada segundo que pasa es un segundo más, pero también un segundo menos. Así que lo mejor es estar preparado para enfrentar la muerte. Ahora, el propósito de esto es evitar un suicidio. La enseñanza tiene ese fin, ¿verdad?, de que usted y yo podamos ayudar en un momento de necesidad. Y estamos fomentando eso, ¿verdad?, la ayuda, cómo prevenir. Pero pues yo creo que la mejor manera de prevenir es teniendo a Jesucristo en el corazón, porque entonces usted entenderá que Dios le dio la vida y que en el momento que a Él le plazca, ¿verdad?, Él lo va a llamar a su presencia. Pero qué bonito es decir eso, nos llamará a su presencia. Y para que eso suceda, debemos de hacer de Jesucristo el Señor de nuestra vida. Dígale ahí donde se encuentra, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, es que usted necesita un Salvador. Y cuando usted hace de Jesucristo el Señor de su vida, usted entiende que entrega su vida y la pone en las manos de Jesús, ¿verdad? Ahora usted ya no se pertenece. Ahora su dueño se llama Jesús. Usted se convierte en un siervo de Jesucristo. Y en antaño los siervos eran esclavos, ¿verdad? Y desafortunadamente el ser humano no se entrega a Jesucristo, porque realmente ser siervo de Jesucristo es que Él sea tu Señor. Y Él en su palabra nos dice que hacer cómo se comporta un verdadero discípulo de Jesucristo. Y muchos prefieren, ¿verdad?, ignorar el llamado. Pero llegará el día que enfrentaremos, ¿verdad?, la muerte. Y no hay nada mejor, como lo digo, que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Ore conmigo donde se encuentra y dígale: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, y creo que desde este día tú me perdonas, me aceptas como tu Hijo y me das el regalo de la vida eterna. Yo te doy las gracias, Señor, y por favor lléname de tu Espíritu Santo para que Él me guíe, Él me ayude, Él me enseñe, para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Como en algunas ocasiones decimos, si no te conozco, ¿verdad?, aquí en la tierra, pues te voy a conocer allá en el cielo. Ya nos vamos a abrazar, ¿verdad? Y me vas a decir: un día yo acepté a Jesucristo cuando usted, ¿verdad?, hizo aquella oración. Te felicito, Dios te bendiga, Dios te guarde, y adelante en el Señor. Amén. Amén.